bienvenidos todos a Soluciones. Salimos el día de hoy nuevamente a la calle a buscar aportes, ideas. Por ejemplo, estamos en la Fundación Humana, un lugar donde se ha hallado un tratamiento perfecto para casos como por ejemplo el autismo, que se trata de un trastorno del neurodesarrollo donde se ve afectado, alterado severamente de manera cualitativa cosas como por ejemplo el lenguaje, la comunicación y la interacción social. Sepa que hay una solución y que el día de hoy vinimos a buscarla. Todo un equipo, el equipo que saca día a día nuestro programa, integrado en la producción por Jessica Mayora, Virginia Aguiar y también Diana Almeida, junto a todo un equipo trabajando en la dirección, Fausto Mata y también Branimir Caleta. Vamos a iniciar así nuestro programa del día de hoy y a buscar soluciones. Muchas veces los padres notan características particulares en sus hijos que no consideran comunes con el resto de los niños. Sin embargo, por temor, se niegan a pensar que pueden tener una condición física diferente y lo que hace que una visita médica puede ser más lejana. Los trastornos de espectro autista impactan al desarrollo normal del cerebro de áreas relacionadas con la interacción social y las habilidades comunicativas. Los niños y adultos con autismo típicamente tienen diferencias en la comunicación verbal y no verbal, en las interacciones sociales y en las actividades de ocio y juego. En consecuencia, los niños y adultos con autismo enfrentan dificultades para darle sentido a la información que les llega a través de los sentidos y utilizar el lenguaje para comunicarse y relacionarse socialmente con otras personas. Es importante resaltar que existen varias organizaciones que apoyan a padres con niños autistas. Uno de ellos es la Fundación Humana, que además de tratar esta condición, tienen un tratamiento llamado neurofeedback en los trastornos de espectro autista, que adiestra al cerebro para mejorar su funcionamiento. En Venezuela, no hay unas estadísticas oficiales de los niños que padecen de autismo, pero cada día se recibe una cantidad de familias anunciando esta situación en alguno de sus niños, y es importante conocer esta enfermedad en nuestro país. Si usted tiene un allegado con un trastorno de espectro autista o sospecha del mismo, no dude en buscar ayuda con los especialistas. De esta manera, tanto usted como su hijo podrán tener una mejor calidad de vida. Los invitamos a que se queden sintonizando nuestro programa, que el día de hoy lo hicimos desde una solución. Los grandes protagonistas de esta historia, sin duda los niños, pero no sería posible sin sus padres, los héroes. ¿Qué dice la gente en la calle? Está con una persona que tiene una condición especial, básicamente, ¿no? Entonces, los detalles como tal no los conozco, pero sí sé que ellos tienen un mundo que realmente a veces es como que mejor tener el de ellos que el que tenemos ahorita, ¿no? Es una condición que tiene la persona en donde vive en un letargo, pareciera que viviera en otro mundo o algo así es. Autismo es una enfermedad causada en el cerebro, las médulas del cerebro que no trabajan muy bien. El autismo es una enfermedad que se caracteriza por falta de contacto de la persona que la sufre con su medio que lo rodea, su medio externo, pues. Y por supuesto más que una enfermedad, es una condición de la persona, pues. Que bueno, que hay muchas formas de sobrellevarlo, sobre todo en el ambiente familiar, donde el problema es más intenso, más fuerte. Sé que hay personas que sufren de ese, a veces congénito, a veces, por decir hereditario, que es casi igual. Pero es donde que la persona o el niño, más que todo el niño, se refleja que se encierra en él mismo. El autismo para mí significa que los niños hay que tenerlos con cuidado y buscarles siempre una preparación especial para ellos. Este tema lo vamos a desarrollar con dos personas especialistas en el tema que ya nos acompañan y están con nosotros. Se trata de María de los Ángeles Gersi, ella es terapista de lenguaje y neuroterapeuta, además directora de la Fundación Humana y coordinadora de esta unidad de neurodesarrollo y también de neurofeedback interesante, que además va a ser nuestro gran aporte y nuestra gran solución el día de hoy. Y también está con nosotros el doctor Pedro Delgado Machado, él es médico psiquiatra, presidente de la Fundación Humana. En principio, pues gracias por acompañarnos y gracias por permitirnos hacer este programa desde acá. Buenos días. Buenos días y gracias. Voy a hacer una pausa, la primera en el programa, y al regreso venimos con más.
Seguimos en Soluciones el día de hoy hablando del autismo y vinimos aquí a la Fundación Humana donde se hace el neurofeedback. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Ese va a ser nuestro programa el día de hoy porque es la solución. El día de hoy vinimos a la calle a buscarla. Y es que en principio habría que hablar muchísimo del autismo. Decía yo en la primera parte del programa que se trata de un trastorno del neurodesarrollo donde entre otras cosas está caracterizada la alteración, pues digamos cualitativa de la comunicación, del lenguaje y también de la interacción social. Pero conceptualmente, en teoría, ¿qué es el autismo? Además, ¿por qué es ocasionado? Okay. La razón por la cual se producen este tipo de trastornos del desarrollo que hoy se conceptualizan como trastorno del espectro autista, o sea, es una condición que contiene muchas posibilidades, no se conoce. Hay muchas teorías que tratan de explicar por qué ocurre, pero realmente no se sabe por qué se produce y no sería serio decir, bueno, se produce por esto. Lo que sí se sabe es qué ocurre. O sea, ocurre un problema en el desarrollo, es decir, la evolución normal de un niño o de una niña se detiene en alguna de sus áreas y al detenerse se presentan los síntomas. Por ejemplo, hablabas del lenguaje. Muchos niños con trastorno del espectro autista no desarrollan el lenguaje cuando lo tienen que comenzar a desarrollar, que es ya al final del primer año, ¿entiendes? Entre 12 y 18 meses comienza un desarrollo grande del lenguaje, eso se detiene y hay niños que ni siquiera ya tienen 18 meses, 20 meses, ¿entiendes? 24 meses, 2 años y no han dicho la primera palabra. Por otro lado, la interacción con los demás también se detiene, ¿verdad? Ya desde bebé, un bebé es capaz de seguir con la vista la relación con la madre y con otras personas. En el caso de muchos niños o niñas del espectro autista, pues esa posibilidad se interrumpe y los niños o niñas no son capaces de seguir con la vista. La interacción con los demás, la relación social con los demás también se interrumpe. Es decir, no socializan, se tienden a estar aislados. De ahí viene el término de autismo. El autismo viene porque la primera persona que observó esta condición veía a los niños aislados, que no interactuaban con los demás, ¿verdad? Ahí lo voy a interrumpir un minutico. ¿El autismo es una enfermedad o es una condición? Bueno, hoy en día se le conceptualiza como un trastorno. Y más que no se habla de enfermedades o condiciones, ¿verdad? Sino se habla de trastorno. Y trastorno es cuando, digamos, un proceso biológico, psicológico, normal, de alguna manera se altera, se interrumpe, no se realiza. Entonces ocurre lo que se llama un trastorno porque aparecen los síntomas y los signos, que es lo que ocurre en este caso. Hablábamos del lenguaje como el ejemplo quizás de un síntoma, pero los síntomas pues son muchos. Usted hacía mención a que, claro, durante el primer año de vida se supone que en los niños o el común, en lo normal, es que los niños comiencen a pronunciar algunas palabras que luego pues se vayan ampliando en un vocabulario a lo largo del tiempo, de los meses o etcétera. En el caso de los niños que tienen el espectro autista, entre otras cosas, también a veces comienzan a mencionar algunas palabras a muy corta edad que luego se va perdiendo y digamos que hay un retroceso. Además de estos síntomas, si no nos vamos solamente por el lenguaje, ¿qué otras cosas nos pueden decir a nosotros? Atención, ahí pudiéramos estar hablando de este trastorno, hay que poner cuidado, hay que dedicarse y atacar y ver qué es lo que se va a hacer. ¿Qué otras cosas podría hacer dentro de esta sintomatología? Bueno, ¿me preguntas a mí? ¿Sí? El autismo se caracteriza, como te decía Pedro, por ser un trastorno. Y el trastorno lo que hace es que incluye una serie de habilidades que, como te decía Pedro, no se desarrollan. Pero hay elementos que pueden servirnos como de auxilio, que las mamás dicen, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, un niño que tiene hipersensibilidad táctil, no le gusta que lo toquen o cuando lo tocan no quiere que lo toquen.
el niño que tiene hipersensibilidad auditiva. De hecho, hay tratamientos específicos que tratan el procesamiento auditivo para que el lenguaje mejore. La otra condición importante es que alguna área psicomotora del niño o el contacto visual definitivamente es quizás una de las primeras señales que nos habla a nosotros y que le dice a la mamá, le prende las alarmas a los padres. Este niñito no me ve, le doy pecho y no se conecta con mi visión, con mi sonrisa, con lo que pasa cuando una mamá da pecho. Entonces la mamá empieza a prender alarmas ahí, y decir, bueno, se dará dentro de un poco, y espera, y llega un momento a los 2 años que cuando el niño necesita tener un vocabulario y esa palabra, como bien tú decías, dentro de una frase, luego dentro de una oración y además relacionado con ciertos otros elementos, por ejemplo, los medios de transporte, juega con el tren, con el carrito y con el avión. Resulta que eso no se da, porque hay una conducta perseverante y juega solamente con el carrito. Tengo que hacer una pausa. Hay muchísimas cosas de qué hablar, y si bien es cierto que para el autismo todavía no hay una cura, pues sí hay tratamientos que además resultan efectivos. Voy a hacer un compromiso comercial, los vamos a dejar allí con algunos tips de cómo descubrir y cómo saber cuáles son esos síntomas en los cuales usted debe poner atención, y al regreso conversamos acerca del autismo acá en Soluciones. No reacciona a su nombre. Según especialistas, los niños a los 12 meses ya tienen la capacidad de responder con un gesto a su nombre. Si esto no ocurre con el paso del tiempo, conviene consultar con el pediatra. No señala objetos de su interés. Hacia los 14 meses, los pequeños ya tienen la capacidad de señalar cosas que les llamen la atención o que deseen. Evita el contacto visual y juega solo. Que el niño no mire a los ojos cuando se le habla es una típica señal de alerta. El autoaislamiento también es otro rasgo de estos trastornos. Tiene dificultad para expresar sentimientos. El niño con un trastorno autista tiene dificultad para comprender los sentimientos ajenos y para expresar los propios. Tiene retrasos en el lenguaje y habla. En ocasiones, sustituyen el lenguaje por una jerga que puede parecer una imitación del lenguaje de los adultos, pero que está desprovista de contenido semántico. Incluso, suelen utilizar una palabra o frase sofisticada, pero totalmente fuera de contexto. Ustedes. Síntomas del autismo. Se irrita fácil por cambios mínimos. El niño afectado por estos trastornos suele ser irritable y los cambios mínimos cambian rápidamente su humor. Mece su cuerpo como autómata. Otros rasgos muy típicos de los trastornos de espectro autista son cuando el niño se mece como autómata, realiza un movimiento de aleteo con sus manos o gira en círculos. Reacciona de forma extraña. Por ejemplo, gritar o angustiarse exageradamente frente a un ruido, o reírse a gritos en momentos inoportunos. También temerle a cosas inofensivas, pero no tener conciencia de peligros reales. Tiene conductas obsesivas. Las obsesiones, comportamientos repetitivos o rutinas pueden ser movimientos del cuerpo y golpes en la cabeza. También pueden incluir el uso reiterado de un objeto particular, apilar o poner en fila objetos o querer ver un video infinidad de veces. No contesta lo que se le pregunta. El niño autista usa pocas palabras y suele monologar. No escucha lo que los demás le dicen. Repite siempre la misma palabra. Habitualmente es la palabra mamá o papá la que dicen una y otra vez. Tenga presente que la detención temprana del trastorno del espectro autista repercute ampliamente en la calidad de vida de los niños y la capacidad de afrontamiento de sus familiares. Por eso, es importante que frente a cualquiera de los síntomas mencionados, recurra a un pediatra para una evaluación más profunda.
Continuamos en Soluciones el día de hoy hablando del autismo y nuestra locación pues se trata de la Fundación Humana, un centro donde entre otras cosas pues se hace terapias y tratamientos para estas personas quienes tienen el espectro de autismo. Nosotros anteriormente hablábamos de varios de sus síntomas, por ejemplo comienzan a decir palabras a muy corta edad, luego dejan de evocarlas o dejan de ser progresivos en un vocabulario, evitan el contacto visual, tienen cierta restricción a la hora de sociabilizar, incluso de mostrar emociones, sentimientos, hay hipersensación, hay algunos problemas con la mirada a la hora del enfoque, etc. Pero ¿qué pasa en la mente de esos niños? ¿Qué es lo que ocurre en ellos? Se habla muchísimo de que los autistas son más inteligentes. ¿Eso es así? ¿Qué es lo que ocurre en la mente de esos niños? Sí, bueno, la inteligencia no es una condición afectada en el autismo. Y puede haber, y de hecho hay autistas, y la mayoría de los autistas tienen o inteligencia normal y algunos tienen inteligencia superior. De manera que la inteligencia sí se desarrolla, lo que no se desarrolla son otras funciones. Lo que pareciera ocurrir en el cerebro de un niño autista es que el cerebro es un sistema y como sistema tiene una serie de parcelas que se ocupan de diferentes funciones. Por ejemplo, el cerebro interpreta la visión en la parte, capta la visión en la parte posterior del cerebro, en las zonas occipitales. Pero esa información visual que llega ahí se pasa a la parte anterior del cerebro y ahí se procesa y se interpreta la imagen. Y en otra parte del cerebro se le da el valor emocional a la imagen. Y en otra parte del cerebro se tiene una respuesta ante una imagen que puede ser una palabra. Y esa palabra tiene que ser entonada y para entonarla usa otra parte del cerebro. Bueno, esa comunicación entre las diferentes partes del cerebro que hacen que la persona pueda responder integralmente al mundo, porque el cerebro es un sistema, digamos, de retroalimentación que recibe información externa del mundo interno, la procesa y emite respuesta. Ese proceso está interrumpido, esa conexión entre diferentes partes del cerebro que son las que ayudan a armar la respuesta, eso no se ha desarrollado adecuadamente y por eso no ocurre. Entonces hay un problema de comunicación. Eso es lo que nosotros, digamos, desde el punto de vista técnico, llamamos coherencia. O sea, que una parte del cerebro actúe coherentemente con la otra parte para dar una respuesta. Todo el sistema de procesamiento de información está alterado, por eso muchos niños o niñas autistas no pueden estar en una situación donde hay mucha gente, mucho ruido, etcétera, porque la información que le viene del mundo externo, ese cerebro no la puede integrar como la integra el cerebro de un niño que se ha desarrollado adecuadamente. Esa función no se ha desarrollado. Y eso es justamente lo que se busca en el tratamiento, ayudar a esos cerebros que no se han desarrollado adecuadamente a que se terminen de desarrollar y terminen de adquirir esa función. Y ahí exactamente es donde iba, incluso lo hablábamos y me comprometí a hablarlo en esta parte del programa. Si bien no hay una cura, hay tratamientos. ¿Por dónde se comienza ese tratamiento? ¿Por dónde? Es decir, hay terapias del lenguaje, hay neuroterapia, además hay muchísimas cosas que se pueden ir aplicando. ¿Por dónde se inicia? Sí, es un tratamiento multimodal, o sea, son muchas cosas que se tienen que hacer simultáneamente. Como dije antes, debido a que hay varias áreas del cerebro que no están bien comunicadas y que no se han desarrollado adecuadamente, o sea, están inmaduramente desarrolladas o algunas ni siquiera desarrolladas, deben comenzar a estimularse desde diferentes ángulos. Entonces ahí viene la terapia ocupacional, la terapia del lenguaje, la terapia conductual y otros tipos de terapias que ayudan. Entonces, para los trastornos del espectro autista no hay una terapia, hay una combinación de terapias.
Por eso nadie puede decir esta es la solución. Es una combinación, un tratamiento multimodal que hay que abordar el problema desde diferentes ángulos. Nosotros hacemos un aporte a ese tratamiento multimodal que después podemos hablar de qué se trata y cómo ocurre, pero son muchas cosas que se tienen que dar simultáneamente. Y para completar eso, que tú me preguntabas por dónde empezar, lo más importante es el diagnóstico. Lo más importante, y también yo diría que lo más difícil, es lograr hacer un buen diagnóstico, porque como hablábamos antes, es un trastorno que involucra muchas habilidades y además de eso hay unas habilidades que tienen los niños dentro del espectro autista muy desarrolladas contra otras habilidades muy poco desarrolladas, por lo que decía Pedro. Esas parcelas del cerebro, esas zonas del cerebro, la coherencia, que es lo que se está hablando ahorita mucho, hay o hipercoherencia cerebral o hay hipocoherencia cerebral. Es decir, zonas que no se conectan y nosotros tratamos de que se conecten con diferentes tipos de tratamientos, o zonas muy conectadas que queremos que se desconecten para poder lograr algún tipo de regulación, autorregulación o armonía cerebral. Esas zonas son zonas cerebrales. Estamos hablando de lo que hemos escuchado pues mucho, la sustancia gris, la sustancia blanca. Y allí me detengo para hablar del neurofeedback, que es además lo que ustedes han venido haciendo y que ha resultado, pues ustedes podrán hablar con mayor propiedad. No me atrevo a decir que un éxito, pero de verdad ha sido una solución para muchas personas. ¿En qué consiste? Mira, el neurofeedback es una técnica no invasiva que pareciera que tiene influencia sobre la autorregulación cerebral, que es importantísimo. La autorregulación tiene que ver con la respuesta correcta de la persona ante la información que recibe del medio ambiente. Un cerebro que recibe información y que no la puede procesar adecuadamente responde de manera inadecuada. Y vas a ver muchos videos en donde tú ves el niño autista como ante diferentes estímulos no sabe cómo reaccionar. Por eso no puede establecer contacto visual, por eso es necesario, como te decía Pedro, hacer el enfoque multidisciplinario y sobre todo hacer un buen diagnóstico inicial. Porque nosotros lo que hacemos en el neurofeedback, que de paso te voy a decir, estamos trabajando con autismo solamente hace 2 años, a pesar de que en el 2014 vamos a cumplir 15 años haciendo neurofeedback. Somos pioneros en esta área acá. El neurofeedback nos ha dado muy buenos resultados. Nosotros no queríamos trabajar mucho con el neurofeedback, con autismo, justamente porque es un trastorno muy complejo que abarca muchísimas habilidades. Pero nos dimos cuenta que el lenguaje y la interacción son 2 elementos muy, muy importantes que están muy relacionados. Y que se pueden unir allí. Y que en el neurofeedback se ha demostrado científicamente que con el neurofeedback hay una mejoría. Ya nos va a explicar en qué consiste básicamente ese tratamiento, qué es lo que se ataca y por qué ha resultado efectivo. Además vamos a hablar de ciertos números y ciertas cosas que ustedes tienen por allí, aquí en la Fundación Humana. Pero ¿qué dicen? Además, quienes están en estas terapias y quienes les ha resultado efectivo, vamos a dejarlos con un testimonio, también hacemos una pausa y ya volvemos con soluciones. Estoy en representación de mi hijo Miguel David, de 7 años en este momento. Antes de conocer el proceso de terapia o neurofeedback, hicimos contacto a través de una amiga, el cual nos permitió hacer inmediatamente encuentro con este grupo tan espectacular realmente, porque apenas comenzó el proceso de terapia, notamos que algunas palabras que no emitía o que no se comunicaba de manera abierta, comenzó a adquirirla de manera bastante natural. Vimos un proceso comunicacional muchísimo más fluido, se manifestaba con mayor tranquilidad, como con mayor serenidad. Le agradecemos realmente este proceso de trabajo de neurofeedback de esta organización humana, porque realmente nos ha ayudado. Y todos los equipos que se han integrado para ayudar, no tan solo a nuestro hijo, a varios de los niños que están aquí presentes. Consideramos que es necesario que cualquier persona que lo requiera venga aquí a Fundación Humana, busque ese apoyo y le dé la facilidad a su hijo de adquirir estas herramientas, pues.
José Francisco García, fue diagnosticado hace aproximadamente unos 6 años de autismo leve. Y bueno, desde entonces ha sido terapia tras terapia, entre ellas está la de neurofeedback, que ha sido, wow, un cambio genial para mi hijo, de verdad. En el colegio, la maestra que lo llevaba en ese momento cuando empezó neuro, me dice, o sea, el cambio de José Francisco es de 360 grados. José Francisco no se sentaba a hacer las actividades, ahora se sienta. José Francisco no prestaba atención en clase, ahora presta atención. José Francisco, ¿sabes? Ha logrado el contacto visual, lo logró muchísimo más fuerte, más constante después del neuro. Impresionante. Yo sé de muchos sitios, no solamente en Fundación Humana, que están haciendo neurofeedback y pueden probar, buscar entre tantos sitios a ver dónde les sale o más económico o más accesible a su casa o a cercanía, X, pero que lo prueben, que prueben neuro. Con unas 10 sesiones ellos van a ver diferencia. Si no, no lo hagan, pero por lo menos que le hagan unas 10 sesiones y ya, oye, ahí van a ver la diferencia. Cuando uno escucha testimonios como ese, pues se da cuenta de la importancia que tienen los tratamientos que se hacen. Por ejemplo, aquí donde estamos haciendo este programa, Fundación Humana, y ese es el por qué nosotros decidimos hacer esto en este espacio. Soluciones es un programa bien propositivo, con el cual se busca no solamente atajar distintos problemas o en el caso de la salud de enfermedades, sino además tratar de eso, de presentar a la audiencia algunos aportes. Y nuestro programa ha sido muy nutrido en eso, en que realmente creo que la Fundación termina siendo un aporte. Nosotros hemos hablado del neurofeedback como terapia, en el caso puntualmente del autismo. Y ante eso, pues sería interesante hablar un poquito más allá. ¿Cómo influye, en qué consiste el tratamiento? Y además, cómo eso, pues de algún modo afecta en el cerebro, generando una respuesta satisfactoria para los pacientes, doctor. Ok. Como decía Mari, nosotros hace 2 años, luego de que vimos evidencia científica, porque sabíamos que el neurofeedback se aplicaba en autismo hace ya años, pero luego de ver evidencia científica que existe y de tener un invitado internacional aquí que trajo esa evidencia científica, pues abrimos el neurofeedback como terapia a los trastornos del espectro autista. El neurofeedback es, para decirlo en palabras muy sencillas, una técnica de ejercitación del cerebro. Así como una persona va al gimnasio y puede ejercitar sus músculos, así una persona puede ejercitar su cerebro y sobre todo ciertas funciones. Tú me preguntarás, Yanely, ¿cómo? Bueno, utilizando la actividad eléctrica del cerebro, porque el cerebro es un sistema electroquímico que combina actividad eléctrica y actividad química, y eso es lo que le da la funcionalidad al cerebro. Esa comunicación de que te hablaba antes de diferentes partes del cerebro ocurre a través de mensajeros químicos y mensajes de tipo eléctrico. Entonces, si uno utilizando unos, digamos, electrodos de manera natural, aprovechando las capacidades de autorregulación natural del cerebro y a través de unas computadoras y de unos juegos de video puede poner a ejercitar ese cerebro sobre todo esas funciones de conectividad que están fallando, uno está ayudando al cerebro en su desarrollo. Es lo mismo que ocurre si a mí se me atrofia un músculo y yo voy a un gimnasio y hago ejercicio con ese músculo va a recuperar su tonicidad. Así el cerebro, que no ha logrado desarrollarse a través de ejercitación, utilizando los mecanismos naturales de autorregulación, puede, digamos, ir mejorando y ayudando a esas funciones. Lo que hace el neurofeedback es potenciar todas las demás terapias. Y eso se lo dicen a uno los niños y eso se lo dicen a uno los padres. Oye, desde que comenzó esto empezó a acelerarse todo el proceso. No es que lo demás no sirve, sí sirve, todo ese ejercicio, sirve. a ver si voy entendiendo, usted habla de unos videos que la gente pues ve ahí, también están rodando y la gente está viendo algunas imágenes en qué consiste la terapia y puede saber que hay un video y que la gente se pone o le ponen a los niños estos electrodos y de algún modo se comienza a ejercitar el cerebro. ¿Eso depende de qué? ¿De la atención que fija el niño en el video? No, eso depende, como te decía, bueno, sí tiene que prestar atención, evidentemente, eso es importante.
pero el desafío que se le ponga al cerebro, porque el cerebro es un sistema de aprendizaje y es un sistema que aprende por recompensa. Todo nuestro cerebro, todo el proceso de aprendizaje se basa en aprendizaje por recompensa. Si un niño pequeñito que se desarrolla normalmente aprende a decir una palabra, ¿entiendes? Esa palabra lo estimula para decir la otra y el cerebro va buscando mejorarse. En esa capacidad natural del cerebro, digamos, que se llama neuroplasticidad, es la capacidad de cambio, de aprendizaje del cerebro, es lo que nosotros aprovechamos. Nosotros le damos un desafío y le decimos, por ejemplo, a un niño, mira, aquí te vamos a poner este avioncito y nosotros necesitamos que tu cerebro mueva ese avioncito. Pero ¿y cómo voy a hacer eso? No tienes que hacer nada, tu cerebro va a entender que ese avioncito necesita ser movido y lo va a mover. Cuando el avioncito se mueve un poquito, el cerebro entiende ese mensaje y hace un esfuerzo por volver a hacerlo porque recibe una recompensa. Y así se hace. Todos los niños que están bajo este trastorno, esta condición, pueden hacer el neurofeedback. ¿Hay un tratamiento previo? ¿Todos pueden optar? Un tratamiento previo. ¿Un examen previo? Sí, hay exámenes previos. Nosotros le hacemos ciertos exámenes, un examen clínico para saber su condición, un electroencefalograma con mapeo para saber cómo está la conexión en el cerebro y cómo está su funcionamiento, y eso nos permite evaluar, decía Mari, es muy importante. Nosotros no hacemos diagnóstico aquí en la Fundación, los diagnósticos los hacen otros centros especializados, aquí hay muchos centros muy buenos en eso, pero nosotros una vez que nos llegan a nosotros hacemos, digamos, una exploración específica para ver la aplicación del neurofeedback y todos pueden, salvo aquel que no se pueda sentar y permanecer sentado frente a la... Ante eso hay que preguntar la efectividad. Todo el mundo quiere saber, tienen 2 años simplemente con los niños en esta condición autista, ¿cuál es el número de casos que ustedes llevan tratados? ¿Cuántas respuestas han tenido? ¿Cuán efectivo es el neurofeedback para ellos? En estos 2 años, y te digo, con bastante, que hemos sido muy cautelosos, hemos visto alrededor de 50 casos. Yo te diría que en el 98% de los casos la respuesta ha sido muy buena, sobre todo en el área del lenguaje, en el área de las interrelaciones personales, en el área de la parte que tiene que ver con la comprensión de algo importantísimo que es la interacción en el juego. Entonces son 3 partes importantes: la impulsividad y la atención. Esas son 5 cosas que reportan muchos papás. Principalmente el lenguaje y cómo el lenguaje empieza a incrementarse, cómo el niño se mantiene, o la niña o el adolescente, más tiempo durante una actividad, que es uno de los problemas, que el niño o es muy inquieto o simplemente no pone atención. Cómo mejora la atención tanto en el salón como en casa, y cómo empieza a interrelacionarse. Incluso algo tan sencillo como ese contacto visual, que tú le puedes hablar al niño y el niño te puede ver a ti. Pero el neurofeedback no solamente sirve para el espectro autista, sino también para algunas otras cosas, que es lo que nos va a contar ustedes luego de esta pausa, la última que tenemos acá en Soluciones. Ya venimos. Ustedes. Llevé a mi hijo mayor cuando tenía 15 años por falta de atención. Le costaban sus estudios, pues era un poco lento. Él actualmente tiene 24 años y es administrador. Se fue a Canadá a estudiar inglés y superó todas sus dificultades académicas. También llevé a mi hijo menor. La terapia le ha ido de maravilla y hace poco comenzó mi papá, de 85 años, quien sufría de ataques de pánico, pues se siente muy bien actualmente y le encanta venir al neurofeedback.
Continuamos en Soluciones, ya llegando al fin de nuestro programa el día de hoy desde la Fundación Humana. El neurofeedback resultó pues la solución y el aporte que le dimos a todos cuando comenzamos a hablar del autismo, pero no solamente se aplica para ellos, para esas personas, sino también, por ejemplo, problemas de alto rendimiento, estrés, migraña, ansiedad, adicciones. Son otra de las cosas que ya lo vimos allí en esos testimoniales que además nos sirven y que atacan perfectamente el neurofeedback. Cuéntanos un poquito más de esto. Mira, en el 2014, como te dije, cumplimos 15 años trabajando en neurofeedback y hemos cubierto un espectro amplísimo en neurofeedback. Yo siempre digo que es un tiro al piso para la ansiedad y para el estrés, porque realmente tenemos testimonios y tenemos concretamente efectividad sobre ello con un registro que tenemos guardado desde el 99 hasta el 2008, falta completarlo hasta este año. En migrañas tenemos unos casos bastante demostrativos. Hemos trabajado, por supuesto, con adicciones por la condición de nuestra fundación y en alto desempeño trabajamos con estudiantes que van a las competencias en matemáticas, pero sirve y ha servido en muchos países de primer mundo, se usa para ayudar a equipos. Sin embargo, yo creo que muy importantemente para nosotros ha sido lo que hemos visto, la respuesta que hemos visto ante el manejo de la ansiedad y ante el manejo del estrés, trastorno por déficit de atención y modelaje de calidad de vida y de bienestar ante el estrés, ante la ansiedad. El déficit de atención muy importante porque acuérdate que el déficit de atención se presenta también en niños, aparece alrededor de los 7 años y a los padres a veces están resistidos a darle medicación con toda razón a los hijos, aunque la medicación es una alternativa que se usa hace tiempo, pero este es un método alternativo natural que puede permitir al niño resolver el problema de déficit de atención, o sea que es una opción interesante. Nosotros siempre, antes de concluir el programa, le pregunto a los invitados las soluciones, los aportes y las conclusiones finales para dejar eso, un aporte. El día de hoy decidimos venir hasta acá porque esta nos resultó ser la solución. En el caso puntual del autismo, que fue por donde enfocamos nuestro programa y quisimos darle el grueso, pero también, entre otras cosas que ya nosotros hemos mencionado, pues ustedes han terminado siendo una solución a lo largo de nuestro programa. Además, la gente ha podido ver los teléfonos y ha podido pues saber a través de dónde es la medida más eficiente para contactarlos. Pero finalmente, si retomamos el caso del autismo, ¿cuáles son sus soluciones y sus aportes finales, concretos? ¿Qué le dicen a todos esos padres puntualmente para que pues ellos puedan encontrar una solución independientemente de esta terapia que estamos desarrollando en el programa? Primero felicito a los padres de niños o niñas autistas porque son unas personas dedicadas, son unos héroes. Que mantengan sus terapias, les estamos ofreciendo una alternativa más dentro de otras cosas que están haciendo y aquí estamos a la orden para potenciar el desarrollo de sus hijos. Yo te diría que no somos una panacea, pero somos un complemento, que se atrevan, que hay mucha gente que se ha atrevido y ha salido de aquí también y tan contento que a los meses vuelven a decir: María de los Ángeles, necesitamos un refuerzo, como nos pasa con muchos casos en todas las patologías, pero en el autismo hemos tenido varios niños, yo te digo que bastantes niños que han repetido y que han llevado no solamente 20, 40 o 60 sesiones, sino más, y que se esfuerzan mucho. Y como Pedro, felicito enormemente, y los papás de los autistas tienen, y de todos los niños que están dentro de este espectro, hay que montarles unas especies de estatuas por la labor que hacen, porque hacerle a un niño 7, 8 o 10 terapias implica un esfuerzo, y desde el amor no hay nada más llamativo y más importante que eso. Como una mamá y un papá se abocan a ese problema.
entregan su vida para eso. Muchísimas gracias por permitirnos en principio hacer el programa desde acá, además por llevar estos aportes y todos los conocimientos con respecto al tema del autismo. Gracias por estar aquí y por habernos acompañado. Ustedes también gracias por estar allí. Pues hay que decir, simplemente para agregar algunas palabras, todos quienes estamos cercanos, de pronto algunas personas que tengan autismo y que sabemos cómo son las condiciones en las que viven sus padres, sabemos que los niños autistas se terminan convirtiendo en la voz y la luz de muchas personas y que por eso es importante siempre encontrar algunas soluciones. Será hasta otra oportunidad. Que tengan un feliz día.